Bueno, gloria a Dios por los que estamos, amén. Vamos por favor a nuestras Biblias, al Salmo 78, Salmo 78. El Salmo 78 es un salmo, uno de los salmos más largos, pero el Salmo 78 es una reseña, es un resumen, un recuento de la fidelidad de Dios para con su pueblo, a pesar de que su pueblo fue infiel, a pesar de que su pueblo fue desobediente. En el Salmo 78 tenemos un resumen, una reseña de la historia de cómo Dios trata con su pueblo, quien Dios es siempre fiel, aunque su pueblo no lo es. Básicamente ese es un pequeño resumen general de lo que trata el Salmo 78. Asaf es el salmista, no es David. Pero aquí Asaf comparte algo que fue de mucha bendición para mí, y quiero que sea de bendición para ti, especialmente en relación de nosotros en la obra de Dios, de cómo Dios trata con nosotros, cómo Dios quiere usarnos para hacer su obra, la paciencia que Dios tiene también. Así como Dios es paciente para con su pueblo, Él es paciente para con nosotros. Y quisiera motivarte un poco sobre el trato de Dios con su pueblo, y cómo Él quisiera que nosotros valoremos y apreciemos su voluntad, sus propósitos en nuestra vida. Dice el Salmo 78, vamos a leer solamente unos versículos. En el versículo 51 y vamos a ir al versículo 61. Estamos ahí, hermanos. Dice la escritura, hablando de Dios: hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó su mano derecha. Echó las naciones de delante de ellos. Con cuerdas repartió sus tierras en heredad, e hizo habitar en sus moradas a las tribus de Israel. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos, le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Versículo 60: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Presta mucha atención al versículo 61, de ahí estaremos tomando el mensaje. Y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Nota esa expresión nuevamente: entregó, hablando de Dios, lo que hizo Dios. Entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. Vamos a orar. Padre, bendice estos minutos, tu pueblo, tus siervos. Nos hemos reunido esta mañana para recibir algo de parte tuya. Señor, nos unimos con Pedro en aquella ocasión cuando preguntaba: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna?
Solo tú puedes ayudarnos, solo tú puedes motivarnos, solo tú puedes avivarnos. Gracias por ser paciente con nosotros. Cumple tu propósito en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén y amén. En el Salmo 78 y en particular en la lectura que tuvimos, parece ser como que Dios había sido derrotado. En el juicio de Dios para con su pueblo idólatra, increíble cuando leemos palabras de idolatría de parte de Israel, decimos, ¿cómo es posible que teniendo al Dios Todopoderoso estén postrándose ante imágenes de fundición, de talla? Pero en el juicio de Dios dice la Biblia, hermanos, que Dios en numerosas ocasiones y en esta ocasión permite que su pueblo sea derrotado. El enemigo los derrota en numerosas ocasiones, pero en esta ocasión hay un golpe fuertísimo. No solamente son derrotados militarmente, pero algo sucede en el versículo 61. Versículo 61 nos dice que literalmente el símbolo de poderío, de gloria de Dios para Israel en la tierra era una caja muy especial que cargaban los coatitas con mucho cuidado. Estamos hablando, claro, del arca, el arca del pacto. Ahí en esa caja de madera de acacia cubierta de oro, que sin duda pesaba muchísimo, que Dios esperaba que esos siervos caminaran y la transportaran al lugar donde Dios especificaba. En ese lugar se concentraba aquí en la tierra la gloria y la presencia de Dios. Su poderío, su gloria, la gloria de Dios se concentraba ahí. Pero lo interesante, hermano, aquí es que leemos nosotros esto y esto creo que está ahí en primer libro de Samuel capítulo 6, cuando lo que sucede aquí, o el capítulo 5. Pero parecía como que Dios ya quedó derrotado. El enemigo tomó la ventaja, derrotó al pueblo, y no solamente eso, pero se lleva el vivo símbolo de la gloria y el poderío de Dios. Y ya Israel, sin duda, un golpe fatal. No solamente fueron derrotados, pero ahora el símbolo de la gloria de Dios es llevada por el enemigo. Y decimos nosotros, leemos eso y decimos, y sin duda, ¿cómo se sentiría Israel? ¿Cómo se sentiría Israel? Porque el símbolo de su gloria y poder ahora está en manos del enemigo. Un golpe durísimo, y sin duda debió haber dolido profundamente a toda la nación saber que parecía que el enemigo estaba venciendo. Y a propósito, hermanos, cuando vemos nosotros las cosas que estamos viendo y los golpes que estamos sufriendo en el cristianismo, los siervos y siervas de Dios que están cayendo y están fallando, y los golpes que muchas veces recibimos nosotros dentro del pueblo de Dios, debería dolernos a nosotros. No deberíamos alegrarnos, o por supuesto, al contrario, es un motivo de humillarnos delante de Dios y de buscar más a Dios. Pero un dolor tan fuerte que sin duda Israel estaba experimentando, porque el arca había sido llevada en manos del enemigo. Y ya para cuando nosotros pensamos que el enemigo venció, que el mundo está ganando, llega el salmista Asaf y nos da un punto de vista que es importante para nosotros valorar. El versículo 61 nos revela que no fue el enemigo que derrotó a Dios. No fue el enemigo que venció en aquella ocasión.
Nota lo que dice la Biblia. Dice que Dios entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo. En otras palabras, no fue el enemigo que lo hizo, Dios lo entregó. En el juicio de Dios, Dios permite que su gloria, el símbolo de su poderío, fuera llevado en manos del enemigo. Nosotros creemos en un Dios soberano. No puedes leer la Biblia y no creer que Dios es soberano. Bueno, ¿qué significa eso, pastor? Se oye impresionante. Dios es soberano, amén. Pero ¿qué significa que Dios sea soberano? Simplemente significa que Dios, siendo Dios, hace lo que Él quiere hacer. Nadie puede discutir eso en la Biblia. Está en la Biblia. Él es soberano. Pero por un lado Dios es soberano, y por otro lado vemos versículos como estos y nos enseña que muchas veces cuando Dios trata con nosotros, Dios escoge no usar su soberanía para con nosotros. Porque recuerda, la soberanía nos dice que Dios hace lo que Él quiere hacer. Hermano, cuando decimos que Dios es soberano, quiere decir que lo que Él determina, eso se lleva a cabo. Él es Dios. Eso es bíblico. Pero ojo, cuando trata con nosotros, Él nos da una responsabilidad a nosotros de tomar decisiones. Y Él escoge a propósito no ejercer su soberanía cuando se trata de nosotros. Por ejemplo, vayamos a un versículo en primera a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, disculpa. ¿Sí estamos ahí? Pues la voluntad de Dios es que, hermanos, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dice la Biblia ahí, hermano, que Dios desea, o sea, es decir, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, eso es lo que significa la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es nuestra santificación. Esa es su voluntad. Lo leímos. Y luego especifica y dice, la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios quiere que se lleve a cabo, su voluntad es que nos santifiquemos y que nos apartemos de fornicación. Dios lo está diciendo eso a su pueblo. Ahora, Él es soberano. Significa que Él hace lo que Él quiere hacer. Amén. Bueno, si eso es verdad, y si es verdad, ¿por qué tenemos pasajes como estos que nos dicen, mira, la voluntad de Dios es la santificación del pueblo y que el pueblo se aparte de fornicación? Pregunta: ¿todo el pueblo de Dios camina en santificación? En nuestras iglesias, todos los hermanos están santificados y están apartados de fornicación. Lamentablemente no. Pero espérame, nos está diciendo la Biblia que esa es la voluntad de Dios. Es decir, Dios quiere que el pueblo esté santificado. Entonces, si Dios quiere
que el pueblo esté santificado, que se aparte de fornicación, porque hay pueblo que no está santificado y porque hay pueblo de Dios que anda en fornicación. Porque cuando trata Dios con nosotros, escúcheme hermano, Él escoge no usar su soberanía y nos hace responsables para tomar decisiones. Otro ejemplo de esto, ahora, todo esto, hermano, lo vemos en la expresión y entregó. Él entregó a cautiverio su poderío. Todos los filisteos juntos, todos los enemigos de Dios, no hubieran podido hacer esto si Dios no se hubiera amarrado las manos. Un pasaje más para que podamos valorar un poco esto. Se encuentra en Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. En la oración modelo de parte del Señor, Él nos dice en el versículo 9, nos da una pauta, nos da un ejemplo de lo que debería de contener nuestras oraciones. El versículo 9, nota lo que dice: vosotros pues. Entonces el Señor Jesús está diciendo, nos está enseñando, de esta es la forma en que debes de orar. Oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego nota el versículo 10, dice: venga tu reino. Hágase, ¿qué cosa, hermanos? Tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Nota eso: hágase tu voluntad. Si estás viendo eso, no. Si la voluntad de Dios es irresistible, como muchos están enseñando, hay corrientes que se están filtrando a nuestras iglesias fundamentales. Hay corrientes que están exaltando la soberanía de Dios, pero están minimizando la responsabilidad del hombre. Entonces, si la voluntad de Dios es soberana, es decir, Él hace lo que Él quiere hacer, y la voluntad de Dios es irresistible, entonces ¿por qué Jesús nos manda que debemos estar constantemente orando? Dios, hágase tu voluntad. Hermanos, de todas maneras se va a hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué oramos? ¿Alguien me está escuchando? Estamos hablando de que Él entregó a cautiverio su poderío. Dios se limita. Ahora dices tú, pero pastor, ¿y eso qué significa? ¿O qué podemos aprender de esto? De que Él entregó a cautiverio su poderío. Hay cuatro cosas que quiero darte antes de concluir hoy. En primer lugar, que Dios se limite, que Él entregue a cautiverio su poderío. En primer lugar, quiero decirte que eso nos enseña que Dios desea que nosotros seamos sus colaboradores, que nosotros le ayudemos. Él lo permite. Amados hermanos, solamente para recordarnos, ya lo sabemos, pero para recordarnos, Dios no nos necesita. Él es Dios. Es un honor y es un privilegio ser parte de su obra en la tierra. Pero para que Dios me use, para que Dios te use para hacer su obra aquí en la tierra, Él tiene que, y permíteme la expresión, entregar a cautiverio su poderío. Déjame darte un ejemplo. Mi hijo mayor, Natanael, ya tiene 28 años.
28 años. Yo sé lo que estás pensando, pero Pastor Roy, pero pensé que tú tenías 28 años. Gracias, hermano, Dios les bendiga. Pero cuando Nathaniel Scott, cuando mi hijo Nathanael estaba pequeñito, recuerdo estando yo ahí lavando la camioneta. Y recuerdo, yo creo que fue la primera ocasión, una de las primeras ocasiones que llegó mi hijo y según me iba a ayudar. Estaba pequeñito y llegó ahí y metió el trapo en la cubeta, no sin antes mezclarlo con el lodo que estaba ahí, y lo chicotea así, lo cachetea en el vehículo, en la camioneta, y empieza a hacerle así, y se estaba riendo y dice: Daddy, I'm helping you, te estoy ayudando. Y yo veía y dije: gracias, mi hijo, no me ayudes tanto. Debo confesarte que al principio no lo dejé. Es más, lo regañé. Porque lejos de ayudarme, lejos de realmente contribuir a la labor que estaba desempeñando, más bien parecía que en lugar de ayudarme me estaba estorbando. Pero luego, después, ¿verdad? Porque uno cuando es joven es muy bruto. Después dije yo: ¿qué estoy haciendo regañando a mi hijo? Si lo más precioso es que él esté aquí conmigo. Déjame enseñarle cómo hacerlo. Déjame darle un trapo limpio. A ver, mi hijo, mira, right here, mira, dale vuelta, así. Ahí andaba conmigo. Escúchame bien, hermano. Yo pude haber terminado de lavar la camioneta mejor y más rápido si Natanael no estuviera ahí. Pero a propósito, en numerosas ocasiones escogí limitarme para que él pudiera estar ahí. Qué precioso. ¿Estás viendo la bendición que es servir a Dios? Ahí estamos nosotros, tú y yo, levantándonos el cuello y decimos: mira lo que nosotros hemos hecho. No nos necesita Dios. Él entrega a cautiverio su poderío. Él se limita en primer lugar para que tú y yo podamos participar. Quiero decirte, hermano, que muchas veces Dios podría hacer mucho mejor trabajo sin nosotros. ¿Cuántas veces en lugar de ayudarle le hemos estorbado? Oh, pero Dios ha sido tan bueno que escoge entregar a cautiverio su poderío para que nosotros seamos sus colaboradores. Si la voluntad de Dios siempre es soberana, no podríamos ser sus colaboradores. Nos diría el Señor: hey, ¿qué estás haciendo ahí? Yo puedo hacer esto, hazte por un lado. Oh, pero Dios ha sido tan bueno, hermanos, tan paciente. Si la voluntad de Dios siempre es soberana, no importara cuánto diéramos, cuánto trabajáramos, cuánto nos esforzáramos, de todas maneras la voluntad de Dios se va a hacer. Oh, pero vemos que en este sentido Dios se limita y así nos permite ser sus colaboradores. En abril precisamente, llegó un tornado, una tormenta ahí al valle, y literalmente se llevó el techo. ¡Fum! Se levantó el techo del templo y permitió que todo se mojara, todo el santuario, el auditorio. ¡Fum! Un tornado se lo llevó, literalmente lo levantó. Fue y lo aventó ya. Casi $40,000 de daño. Hablando nada más el material.
no teníamos, ya no teníamos seguro, Pastor Ávila. Ya ve que allá se acostumbra el seguro. No teníamos seguro, el seguro había subido tanto que hace un tiempo atrás decidimos mejor decir, vamos a pararlo. Era muchísimo. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Sin seguro, sin lana. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Pues entre todos, hermanos, a ver cuánto podemos dar y una promesa y los que quieran dar. Y luego alguien me dijo, pues pastor, póngalo ahí, simplemente un anuncio, diga, esto pasó, si alguien quiere dar, póngalo en los medios, si alguien tiene voluntad de apoyar, adelante. Y no hice mucho guato, mucho escándalo, simplemente lo puse ahí, lo que sucedió, algunas imágenes. Y le dije, Señor, y una noche estaba pensando sobre esto. Dije, Señor, tú tienes todo poder. No hay ningún problema para ti que en un abrir y cerrar de ojos, no solamente que aparezca el dinero, tú tienes todo poder. Y si Dios quisiera, Dios podría decir, hágase el santuario de la Iglesia Bautista Colonial nuevo. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero ¿sabes cómo Dios lo hizo? Y es Dios como quiera. Él puso en el corazón de diferentes personas enviar una ofrenda, un poquito aquí, otro poquito allá, y Dios permitió que su pueblo participara en esta preciosa obra. Y ahora, gloria a Dios, ahora tenemos un santuario más bonito, más actualizado que el que teníamos. Y un buen grupo del pueblo de Dios tiene parte en esa preciosa obra. ¿Por qué? Porque Él escogió entregar a cautiverio su poderío. Cuando un contratista o un constructor, le llaman aquí, allá le llaman un contratista, tiene una persona que va a construir una casa, tiene los planos, él usa a diferentes personas para poder llevar a cabo el proyecto. Está el plomero, está el albañil, el carpintero, el electricista, y todos estos se unen con el contratista para poder construir una casa. Cada quien tiene su parte, cada quien tiene su función, cada quien es parte de lo que está haciendo el constructor. Amados hermanos, de los que estamos aquí, que tenemos el privilegio de servir al Señor, es un honor, es un privilegio. Nunca deberíamos pensar nosotros que, es que mira, Dios me necesita, soy una especie de siervo que Dios necesita de mí. Dios no necesita de nosotros. Y algo que debería de mantenernos humildes es cuando leemos versículos como estos que nos dicen que Dios a propósito se limita no solamente para cumplir sus juicios, como lo vemos en el caso de Israel, pero Él entrega a cautiverio su poderío, primero para que nosotros podamos servirle y ser parte de lo que Él está haciendo. Segundo lugar, esto nos enseña que Dios desea que nos unamos a sus propósitos, que seamos parte de su propósito, lo que Él está haciendo. Todo tiene un propósito y todo propósito tiene un proceso. Y yo recuerdo
hace años que vine y aquí, pero creo yo que nada más era esta parte, ¿verdad? Esta parte en el centro y luego hicieron esto. Nada más era esta parte. Wow, ahora veo lo que Dios ha hecho. Es una bendición. Wow, digo yo. Es más, cuando lo vi, cuando entré anoche, dije wow, al revés. Wow. Mira lo que Dios está haciendo. Pero esto no se llevó a cabo de la noche a la mañana. Cuando estaba, inclusive todavía no terminan, hay más trabajo. Y cada habitación, cada bloque, cada varilla que ves ahí expuesta, nos recuerda que hay un proceso. Y todo ese proceso es parte de algo más amplio, se llama un propósito. Aquí hay una visión de parte de su siervo, hay un plan maestro, y todo lo que se lleva a cabo se tiene que encajar a ese propósito. Todo está vinculado con la visión más amplia. Por lo tanto, cuando vemos nosotros una varilla expuesta, unos bloques que están ahí, unos bultos o más bien un montón de arena o grava, pasamos por ahí y decimos, mira, ¿y esto qué? Bueno, esto indica que es parte de un propósito. Todo lo que ves ahí a lo mejor no tiene sentido, pero es parte de un propósito más grande. Hermano, que Dios entregue a cautiverio su poderío nos enseña no solamente que Él quiere que seamos sus colaboradores, pero número dos, Él quiere que encajemos a sus propósitos. Hermano, cada paso que tú y yo damos, qué bendición que podamos darlo con una certeza de que somos parte de un propósito más grande. No se trata de nosotros, no se trata de mí, no se trata de ti. Y yo te voy a ser sincero, hay veces que nos levantamos en la mañana y hay veces que salimos para enfrentar el día y no todo el tiempo me siento bien. ¿A poco no te sientes a veces como que, oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy? Y hay no sé qué pasa, pero hay ocasiones así. Hay ocasiones que somos, no sé, atribulados, presionados, oprimidos, así como que no tienes ganas de nada y dices tú, nada tiene sentido. Pero entonces recuerdo que este no es el capítulo final. Este día no es el final. Dios está haciendo algo más grande. Y soy parte de sus eternos propósitos. Acompáñame por favor a 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. Primera a los Corintios capítulo 3 versículo 9. ¿Estamos ahí, hermanos? Porque nosotros somos, ¿qué, hermanos? Colaboradores de Dios. Si tú te pones si realmente pausas y lees eso, nosotros somos colaboradores, o sea, estamos ayudándole a Dios. Cuando leo ese versículo, hermano, digo, gracias, Padre Santo. No me necesitas a mí, pero Dios escoge y entregar a cautiverio su poderío para que pueda estar aquí y para que pueda cumplir su propósito. Nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, todo lo que Dios hace en nosotros nos está preparando. Es una labranza de Dios. Hace 3 años, y algunos supieron esto, y si te diste cuenta de esto y estuviste orando por mí, gracias de todo corazón. Pero hace 3 años ya mero nos íbamos. Mis 2 pulmones
con neumonía, positivo al COVID. 10 días con fiebre, ardiendo en fiebre y temblando ahí en la casa. Se me va a pasar, se me va a pasar. Debes de entender una cosa, yo nunca he sido enfermizo ni de gripa ni nada. Mi familia y otros alrededor podían estar muriéndose de gripa y fiebre. Yo nunca, ni eso me pegaba. Cada tercer día iba a correr, iba a trotar, haciendo ejercicio. Jamás pensé que el COVID me iba a pegar tan fuerte. Pero me hicieron 2 pruebas de COVID y había salido negativo sin ser infectado. Pensaba, entonces otra cosa, es otro problema. Bueno, aquí me voy a aguantar en la casa, aquí se me va a pasar, se me va a pasar, se me va a pasar. 10 días, pero lo que ya no me gustó fue que cuando me levantaba a ir al baño o a moverme, caminaba 2, 3 pasitos y le hacía, no podía. Y en ese momento, en ese tiempo, allá en el Valle de Texas, ya se habían acabado los oxímetros que medían el oxígeno. Y buscamos por todo el valle y no había ningún oxímetro. Todos se habían agotado. Para cuando ordenáramos uno en línea, se iba a tardar mucho tiempo. Nunca se midió mi oxígeno hasta que finalmente le dije a mi esposa que me llevara al hospital. Para que yo le dijera a mi esposa que me llevara al hospital. Finalmente me llevó al hospital, ardiendo en temperatura. Me recibieron ahí en urgencias, tomaron mi temperatura, me pusieron en una silla de ruedas y me llevaron a un lugar, un centro especializado de COVID. Y le dijeron a mi esposa, vamos a checarlo aquí, después le hablamos, pero usted ya no puede entrar aquí. A los cuantos minutos le hablan a mi esposa y le dicen, su esposo está muy malo, su nivel de oxígeno está entre 75 y 80 y salió positivo para el COVID. Mi esposa ahí con el corazón triste, ahí se quedó en el estacionamiento un buen tiempo y luego regresó, se fue a la casa. Y ahí estuve en el hospital otros 10 días. Al 4.º día que entré al hospital, entonces la fiebre disminuyó, pero mis pulmones todavía no estaban funcionando. Y hermano, yo recuerdo enfermeras y médicos entrar y decir, no entendemos por qué te estamos dando todo lo que podemos darte y todavía no están respondiendo tus pulmones. No entendemos. Cada vez que llegaban, cada día que pasaba, le decía, doctor, ¿alguna diferencia? ¿Algún cambio? Y decían no. Y estábamos a punto de ser entubados cuando el Señor tuvo misericordia y comenzaron mis pulmones a funcionar. Pero estando yo ahí postrado, hermanos, y solamente los que han estado ahí al borde de dejar la tierra de los vivientes van a saber esto. Pero estando ahí, yo le dije al Señor, Señor, yo sé que tú no me necesitas, pero has puesto una visión, una carga en mi corazón que todavía no se cumple. Me has dado una familia, una iglesia, un ministerio, y hay tantas cosas ahí. Señor, yo no soy mejor. Estas fueron las palabras que le dije al Señor. Señor, no soy mejor que muchos que ya se fueron, pero si tú quieres darme otra oportunidad, voy a darle con todo los días que me dejes. Hermanos, Dios me dio otra oportunidad. Yo puedo decirte que todo eso fue parte, no lo entiendo todo en su totalidad, pero soy parte de sus eternos propósitos. Nada de lo que le sucede a un hijo o a una hija de Dios que está rendido a su voluntad está fuera de sus propósitos.
Ahora dices tú, pero es importante saber eso. Claro que sí, hermano, porque tenemos días malos, días buenos, altas y bajas. Pero si tú sabes que eres parte de los propósitos de Dios, todo va a salir bien. Porque lo que leímos anoche, Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no se detiene ahí. No a todos. No a todas las personas les ayudan todas las cosas a bien, solamente a los que aman a Dios y los que conforme. Sí, hay personas, hermano, que están viviendo de acuerdo a sus propósitos. Por eso es tan importante recordar, amados hermanos, es importante reflexionar nosotros. Estamos en la tierra de los vivientes por algo. Dios nos permite estar aquí por algo. Y es importante que nos aseguremos de que estamos encajados en los propósitos de Dios. Si tú vives tu vida solamente para ti mismo, vas a vivir una vida miserable. Pero si tú estás dentro de los propósitos de Dios, todas las cosas van a cumplir ese propósito. Entonces el Señor entrega a cautiverio su poderío porque Él quiere que seamos sus colaboradores, que Él quiere que encajemos en sus propósitos. Número 3, porque Él quiere que ejerzamos la libertad de escoger que Él nos ha dado. ¿Por qué Dios entrega a cautiverio su poderío? Número 3, porque Él quiere que ejerzamos la voluntad que Él nos dio. ¿Hay alguien aquí que siente que no tuvo opción para estar aquí? ¿Hay alguien aquí a la fuerza? Bueno, aparte de, a lo mejor algunos muchachos van a decir, sí, mi papá me trajo. Pero hay alguien aquí que no sienta que esta conferencia, que este día, cuando te levantaste para salir a estar aquí, a donde quiera que fuiste, hay alguien aquí que digo, ni modo, no tuve opción, me forzaron. En ninguna manera. Dios nos ha dado, escúcheme bien, hermano, ya me lo termino. Dios nos ha dado algo, en primer lugar, algo precioso. Se llama el regalo de la voluntad humana. Es precioso esto. ¿Por qué es precioso? Porque ningún otro ser tiene la facultad que tú y yo tenemos. Los animales no se mueven por voluntad. Los animales se mueven por instinto. Pero nosotros somos el único ser de la creación que tiene la facultad, escúchame, que Dios mismo tiene. ¿Cuál es la facultad? De poder escoger. Dios escoge entregar a cautiverio su poderío, no solamente porque Él quiere que seamos sus colaboradores, no solamente porque Él quiere que encajemos en sus propósitos, pero número 3, lo hace porque Él quiere que nosotros mismos escojamos. La voluntad de Dios es preciosa. Número 2, es poderosa. ¿Sabes por qué es poderosa? Porque es la misma voluntad que Dios tiene para escoger. Pero número 3, la voluntad humana es peligrosa. Es peligrosa porque te puedes ir en contra de aquel que te dio la voluntad. Pastor, Dios pudo habernos programado. Dios pudo habernos programado para hacer su voluntad. ¿Acaso Dios no pudo haber ejercido su soberanía y haber creado en nosotros, nos hubiera programado con una computadora automática para que ejerciéramos su voluntad siempre? Claro que sí.
Ese es uno de los problemas que a veces cuando primero comencé en el camino de Dios, uno de los problemas tan difíciles, decía yo, ¿por qué Dios, si Dios sabe el problema que la pata de donde cogíamos, como decimos, ¿por qué le pone de pechito a Adán y Eva el árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal? ¿Alguna vez, a poco no nos hemos preguntado eso? Yo sí, cuando al principio. Oye, si Dios sabe que vamos a tener problemas, ¿por qué le pone ese árbol de la ciencia del bien y del mal ahí en el huerto? Sabe que va a haber problemas. Tarde o temprano, todos los que estamos aquí vamos a ser probados. Tarde o temprano vas a tener que tomar una decisión. Hay un canto que aprendí hace años, algunos lo conocen. Bien pudo hacer robots que le siguieran por doquier. ¿Recuerdas ese canto? Que siempre estuvieran a sus pies y le dijeran te amo y no solo una vez. Bien pudo hacer que todas las mañanas también, antes de engrasarse en el taller, doblaran sus rodillas y hablaran con él. Bien pudo hacerlo cientos de ellos, era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú para adorar. Bien pudo hacer seres de hojalata y de papel que con aplastarles un botón, gritaran aleluya y dijeran amén. Bien pudo hacer robots que un domingo al despertar, después de sus engranes descansar, pensarán en reunirse y con puntualidad. Ouch. Bien pudo hacerlo cientos de ellos, era muy fácil para él. Bien pudo hacerlo, pero no quiso. Y aquí estoy yo, y aquí estás tú para adorar. No, 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 yo no lo entiendo, que tan santo como es Él me vio a mí. No, 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 no lo comprendo. Sin embargo estoy aquí para adorar. Qué precioso, hermano. Él entregó a cautiverio su poderío para que podamos ser sus colaboradores, para que podamos integrarnos a sus propósitos y para poder escogerlo a Él. Hay gente que pregunta, ¿por qué Dios permite las guerras? Estamos viendo lo que está pasando en Israel. ¿Por qué Dios permite las guerras? Pastor, ¿por qué Dios permite las injusticias? ¿Por qué Dios permite las miserias? Escúcheme bien, hermano, nunca digas eso. Nunca digas, Dios permite las guerras. Dios no permite nada. Escúcheme bien, hermano. Cuando el hombre mal administra su libertad, ni la omnipotencia te va a poder librar. Cuando tú escoges, cuando el hombre escoge irse en contra de Dios, van a haber consecuencias. Y algo que atestigua contra esto, sobre esto, es la posibilidad de que tú y yo podemos decepcionar a Dios. Piénsalo, hermano. Si la voluntad de Dios es siempre soberana, es decir, Dios siempre hace lo que Él dice en relación a nosotros, todo está predeterminado, entonces diera igual, hermano. Como yo sirva a Dios o no sirva a Dios,
dé a la obra o no dé a la obra, de todas maneras me esfuerce para Dios, gane almas o no gane almas, es que al cabo pues Él es soberano, Él va a hacer lo que Él quiere hacer. No, hermano, Él nos da una responsabilidad a nosotros. Y otra cosa es que muchas veces lo hemos decepcionado. ¿No crees que hemos decepcionado a Dios a veces, hermano? Muchas veces. Pero si la voluntad humana ya está predeterminada, no existiera tal concepto de decepcionar a Dios. Es más, no habría gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Por último, ¿qué más aprendemos? Que Él entregó a cautiverio su poderío. La última cosa que quiero dejar contigo, y no podemos hablar de este tema sin decir que Dios entregó a cautiverio su poderío cuando entregó a su Hijo para morir por nosotros. Entregó a cautiverio su poderío cuando entregó al seno virginal de María a Jesús. Entregó su poderío al tomar un cuerpo de hombre que había sido preparado para Él. Dice la Biblia en numerosas ocasiones que Jesús fue entregado al sumo sacerdote. Fue entregado al sumo sacerdote. Dice la Escritura también que Pilato soltó a Barrabás. Y estas son las palabras, pero entregó a Jesús. Pilato no entregó a Jesús. Dios entregó a cautiverio su poderío por amor a nosotros. Estas son las palabras que tenemos en Hechos capítulo 2 versículo 23. Dice que Jesús fue, estas son las palabras, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Y porque Dios entregó a cautiverio su poderío cuando entregó a su Hijo, número uno, podemos ser sus colaboradores. Número dos, podemos encajar en sus propósitos. Número tres, podemos ejercer la voluntad que Él nos dio. Y número cuatro, permite que nosotros podamos ser salvos. Y no solamente nosotros, dice bien este privilegio, ¿no? Pero a través de nosotros Él quiere que el mundo también le conozca. ¿Acaso no puede Dios así, por su propia voluntad y soberanía, que sea evangelizado todo México, paz, toda Asia? Así Dios lo puede hacer. Pero Él a propósito, y no lo entiendo todo, ni sé por qué, pero gloria a Dios, que Él te quiere usar a ti. Él me quiere usar a mí. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Querido Padre, te damos muchas gracias. Nos humilla, lejos de enaltecernos, lejos de exaltarnos, nos humilla que tú permitas que seamos parte de tu gran obra. Te pedimos perdón cuántas veces hemos desaprovechado estas oportunidades. Pedimos perdón, Señor, cuántas veces estamos desanimados. No hay avivamiento en nuestras vidas porque no entendemos que somos parte de tus propósitos. Te pido que bendigas a cada siervo, cada sierva aquí presente, que valoremos este privilegio que nos estás dando en estos últimos días. Ayúdanos a aprovechar el tiempo, sabiendo, Señor, que no tenemos mucho tiempo disponible. Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este mensaje.